realizar las acciones necesarias para integrar los servicios de salud para atender a la población de riesgo, portadores y pacientes del VIH-Sida que se turna a la Comisión de Salud. Del senador José María Martínez Martínez, un punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado a acordar la creación de la Comisión Especial de la Familia que se turna a la Junta de Coordinación Política. Y de la senadora Cristina Díaz Salazar, un punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal a informar sobre los mecanismos para realizar la rastreabilidad de los medicamentos biotecnológicos y biocomparables en las instituciones del sector público que se turna a la Comisión de Salud. También de la senadora Cristina Díaz Salazar, un punto de acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud del Gobierno Federal y a los institutos de salud de las entidades federativas a continuar realizando esfuerzos en las campañas que prevengan la propagación del VIH-Sida, así como minimizar el retraso en el diagnóstico de la misma. Es cuanto, señor presidente. Esta presidencia ratifica los turnos leídos por la Secretaría. Compañeros senadores, les informo que la Comisión de Justicia entregó en esta mesa directiva el dictamen relativo a la ratificación del nombramiento del Procurador General de la República. Debido a que el dictamen se encuentra a su disposición en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Acuerdo. El ciudadano Jesús Murillo Caram cumple con los requisitos desarrollados en las consideraciones de este dictamen y, por lo tanto, se ratifica la decisión del presidente de la República de nombrarlo Procurador General de la República. Segundo, en un plazo no mayor a 90 días hábiles, el Procurador General de la República deberá presentar ante la Comisión de Justicia el programa de trabajo de dicha institución, mismo que se evaluará trimestralmente en el seno de esta comisión. Tercero, remítase este dictamen al presidente de la mesa directiva para su consideración en sesión de pleno del Senado de la República. Cuarto, ordénese la publicación de este dictamen en la Gaceta del Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Está a discusión el dictamen. No habiendo oradores, ábrase el sistema electrónico de votación por 3 minutos para recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
¿falta alguien de emitir su voto? Sigue abierto el sistema. Si fueran tan amables de dar asistencia. Vuelvo a preguntar, ¿falta alguien de emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 114 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención. Eso es todo, señor presidente. Aprobado el asunto en cuestión. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Jesús Murillo Caram como Procurador General de la República. Comuníquese. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Jesús Murillo Caram, por lo que solicito a los senadores Arturo Zamora Jiménez, Roberto Gil Suart, Sofío Ramírez Hernández, Carlos Alberto Puente Salas, David Monreal Ávila, Yareli Gómez González, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Favor de ponerse de pie. Muchas gracias. Ciudadano Jesús Murillo Caram, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que le ha conferido de Procurador General de la República, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor Murillo Caram. A nombre del Senado de la República le deseo éxito en su encargo. Solicito a la comisión designada acompañe al señor Procurador cuando él desee retirarse del salón.
Honorable Asamblea, hago de su conocimiento que recibimos en esta mesa directiva un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero como embajador de México en Rusia. Debido a que el dictamen se encuentra disponible en el monitor de sus escaños, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su punto resolutivo. Único. La Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en uso de las facultades que le confiere la fracción segunda del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la Federación de Rusia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante la República de Armenia y Belarus. Es cuanto, señor presidente. Está a discusión el dictamen. Senadora Gabriela Cuevas, por la Comisión de Relaciones Exteriores. Sí, quedó como un poco chaparrito esto. Me subo para... Está bien, está bien. Qué moderno este sistema. Sí, no, pues aquí arriba. Sí, mejor aquí. Ese trabajo está. Uno está muy alto y otro chaparrito. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. El asunto que se pone a su consideración en este momento corresponde a la valoración de la propuesta que el Ejecutivo Federal hizo respecto del embajador Rubén Alberto Beltrán Guerrero como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante la Federación de Rusia y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Armenia y Belarus. Nuestro voto favorable se justifica por la congruencia que siempre ha existido por parte del Congreso para impulsar los nombramientos a favor de los diplomáticos de carrera. Y el embajador Rubén Alberto Beltrán Guerrero es un embajador de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Con esto se cumplen las exigencias que la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece y las consecuentes credenciales que el país necesita de sus diplomáticos. Los senadores miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa escuchamos el plan de trabajo que nos presentó el embajador y señalamos la pertinencia a las propuestas establecidas por él, debido a que demostró conocimiento pleno de la materia y dominio de los distintos aspectos importantes de la función diplomática. Este será el primer nombramiento que ratifica en materia diplomática este Senado. Consideramos muy importante nuestra participación en Rusia y los países de Armenia y Belarus, porque primero, esta embajada ha estado en espera de nuestro nombramiento durante varios meses, y segundo, porque consideramos la necesidad de tener un embajador que dé gran impulso a las relaciones comerciales, al trabajo diplomático, educativo y cultural, y sin dejar a un lado el trabajo con los mexicanos que residen en el exterior. Es también de congratularse que la votación en las Comisiones Unidas fue por unanimidad. Me parece que estamos sentando un gran precedente al tener estos nombramientos
por consenso del Senado de la República. Que este sea el primero de muchos pasos que demos todos unidos pensando en un México que se proyecte bien y se proyecte siempre unido hacia el exterior. Muchas gracias por su atención. ¿Está a discusión el dictamen? ¿Algún otro orador? Senador Rabindranath Salazar, de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa, por favor. Ahí estoy. Con el permiso de la mesa, compañeras, compañeros senadores, sin duda un nombramiento muy importante en la ratificación de este embajador Rubén Beltrán en el país de Rusia, sobre todo por el significado de lo que implica este país. Prácticamente Rusia se ha convertido en el principal socio comercial fuera de lo que es la Unión Europea, una situación que ha venido creciendo en los últimos años en aproximadamente un 20% y en incremento en temas fundamentales, temas que tienen que ver con energía, con desarrollo tecnológico, con aviación, en fin, con una cantidad de temas que en esta coyuntura de cambio de gobierno y con las reformas que se estarán analizando en este país, sin duda representará una situación de alianza muy importante para poder tener intercambio de experiencias en todos los temas que se ha comentado. Una votación, como ya se comentó, por unanimidad y sobre todo algo muy significativo en virtud de que es también una votación que ha salido por unanimidad de estas dos comisiones. Un tema que en días próximos estaremos tratando es de la posibilidad de que se pueda abrir una oficina ProMéxico, ya que la más cercana en este momento a esta importante región del mundo está asentada en Grecia, y que sin duda detonará la posibilidad de que inversionistas mexicanos puedan realizar de una mejor manera sus exportaciones a esta importante región del mundo. Enhorabuena, felicidades por esta ratificación a los integrantes de ambas comisiones y que esperemos que sea el primero de muchos aciertos por parte de este Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador. No habiendo quien más haga uso de la palabra en este dictamen, pido a la Secretaría que abra el sistema electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal de las señoras y señores senadores.
No. Pregunto a la Asamblea, ¿falta alguien de emitir su voto? Está abierto el sistema, señor senador. Vuelvo a preguntar, ¿falta alguien de emitir su voto? Informo a usted, señor presidente, que se obtuvieron 103 votos en forma electrónica en pro, 0 abstenciones, 0 en contra. Gracias, señora secretaria. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera a favor del ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Federación de Rusia y, en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Armenia y Belarus. Comuníquese el mismo. En el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, por lo que solicito a los senadores Marcela Guerra Castillo, María del Pilar Ortega Martínez, Rabindranath Salazar Solorio, Juan Gerardo Flores Ramírez, Marco Antonio Blázquez Salinas, Juana Leticia Herrera Ale y Ernesto Rufo Appel lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su toma de protesta.
Le suplico ponerse de pie. Ciudadano Rubén Alberto Beltrán Guerrero, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la Federación de Rusia y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes ante las repúblicas de Armenia y Belarus, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor Beltrán Guerrero. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo, señor embajador. Solicito a la comisión designada, acompañe al señor embajador cuando desee retirarse del salón. Bien abrigado, embajador. Compañeras senadores, compañeras senadoras, tenemos ahora la primera lectura de 3 dictámenes de las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos que contienen proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 2 de la Ley General de Salud, proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción novena al artículo 6 y una fracción octava bis al artículo 7 de la Ley General de Salud, y proyecto de decreto por el que se declara el 26 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, quedan de primera lectura. Tenemos la primera lectura a un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Europa y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el convenio entre México y Letonia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, hecho en Washington, D.C. el 20 de abril del 2012. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Pasamos a la primera lectura de un dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico
y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre México y Qatar para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en la Ciudad de México el 14 de mayo del 2012. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. Enseguida tenemos la primera lectura a otro dictamen de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se aprueba el acuerdo entre México y el gobierno de la región de Administración Especial de Hong Kong, de la República Popular China, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado en Los Cabos, Baja California Sur, México, el 18 de junio del 2012. En virtud de estar publicado en la Gaceta de este día y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 de nuestro reglamento, queda de primera lectura. En el apartado de proposiciones tiene la palabra el senador Óscar Román Rosas González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional. Hasta por 5 minutos. Con su venia, senador presidente, senadoras y senadores. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, México es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. La concentración del ingreso es por demás injusta y desproporcionada. El 10% de los hogares más ricos reciben 26 veces el ingreso de los hogares más desprotegidos. Asimismo, el Coneval señala que el 10% de la población más pobre recibe el 1% del ingreso, mientras que el 10% más rico recibe casi el 40% del ingreso nacional. Cabe destacar que esas desigualdades se acentúan en mayor grado en las comunidades más pobres de México. Por ello, desde 2007, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión aprobó la creación del Fondo Regional Fonregión para contrarrestar dichas adversidades en el desarrollo y mejorar los niveles de vida de la población más necesitada. El objetivo de este fondo es apoyar programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento con un impacto en el desarrollo de las regiones de las 10 entidades federativas con mayor índice de desarrollo humano, IDH. El desarrollo humano es definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como la capacidad de las personas para ampliar sus posibilidades de elegir entre distintos tipos de vida que se consideran valiosas, creando un ambiente propicio que permite a las personas disfrutar de vidas largas, saludables y creativas. El IDH sintetiza el avance promedio de 3 aspectos básicos del desarrollo humano: la salud, la educación y las oportunidades de ingreso. Es importante mencionar que el indicador de ingreso adquiere mayor relevancia por lo que sustituye todas las demás variables del desarrollo humano que no están incluidas en la salud y en la educación. De esta manera, el ingreso bruto nacional per cápita es una de las variables definitorias para que las entidades federativas con menor índice de desarrollo humano accedan a los recursos del Fondo Regional. El Producto Interno Bruto por entidad federativa es una primera medida que nos permite saber el grado de riqueza producida por el Estado. En ese sentido, el INEGI muestra que en 2010 la entidad federativa con un PIB mayor fue el Distrito Federal. Chiapas se ubicó en lugar 18, Hidalgo en el lugar 21, Michoacán en el lugar 15 y Guerrero en el lugar 23. Campeche se ubicó en el 5º lugar con un producto equivalente a 645.296 millones de pesos. Ahora bien, si tomamos en cuenta la totalidad de las actividades económicas
con excepción de la petrolera, para el cálculo del PIB, tenemos que la actividad económica en Campeche se colapsa de manera alarmante, mientras que los indicadores de otras entidades federativas, incluyendo las que acceden al Fonregión, tienen variaciones menores. Por lo tanto, Campeche pasaría de significar la quinta economía del país, con 646.685 millones, a la 28ª, con 100.814 pesos, retrocediendo 23 lugares a nivel nacional. Lo anterior representa una reducción del 85% del PIB estatal. Si tomamos en cuenta la producción petrolera, que es exclusiva del gobierno federal y que los usufructos de la misma son administrados y transferidos a través de diversos esquemas de coordinación fiscal, de los cuales participan las entidades federativas, tenemos que es indebido el registro de la producción petrolera en el PIB estatal de Campeche, ya que ésta no es formalmente parte de la riqueza del Estado. Sumada a ello, oficialmente el Estado de Campeche cuenta con un ingreso per cápita equivalente a $59.536, ubicado en primer lugar del país, por arriba del Distrito Federal, que registra un ingreso anual superior de $20.000. De acuerdo a esta estimación, el ingreso de Campeche per cápita sería superior al ingreso de países del primer mundo. ¿Cómo es posible que Campeche, según la Secretaría de Hacienda, diga que Campeche es más rico que Noruega con $47.000, Estados Unidos con $43.000, Alemania con $34.000 o Francia con $32.000? Imaginémonos por un momento que esta estimación fuera cierta. Un ciudadano promedio de Campeche, al igual que un ciudadano noruego, gozaría de los siguientes beneficios en sociedad. Primer lugar en índice de desarrollo humano, esperanza de vida superior a 81 años, 13 años de escolaridad como mínimo y acceso general a las tecnologías de información y comunicación, y un ingreso anual equivalente a $700.000 pesos. Sin embargo, esta comparación resulta lastimosa para la sociedad campechana. Le solicito, señor además de senador, irrisoria y extravagante, puesto que si como país estamos lejos de equipararnos en diversos indicadores de bienestar del primer mundo, para esta entidad federativa como Campeche, con múltiples rezagos por superar, en el panorama se avisora aún más lejano. Por ello decidimos basta con el trato injusto y desigual para Campeche, que no nos contabilicen lo que nunca nos han querido dar, y por el contrario, que nos retribuyan lo que legítimamente nos corresponde. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este honorable Pleno la siguiente proposición de punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificar las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa sea el indicador de ingreso que ésta tome para el cálculo del índice de desarrollo humano. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que los cambios emitidos a las reglas de operación del Fondo Regional surtan efectos inmediatos para el ejercicio fiscal 2013. Por su atención, muchas gracias. Como ha sido solicitado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 109 y 110 de nuestro reglamento, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el anterior punto se considera de urgente resolución. Consulto a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone de discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano.
Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En contra. En consecuencia, está a discusión la propuesta. Para posicionar en contra, se concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar. Posicionamiento en contra del punto de acuerdo. El Senado de la República exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a modificar las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petróleo por entidad federativa sea el indicador de ingreso que ésta tome para el cálculo del índice de desarrollo humano. Gracias, señor presidente. El artículo 46 del presupuesto de egresos de la Federación 2012 señala que el Fondo Regional tiene por objeto apoyar a 10 entidades federativas con menor índice de desarrollo humano respecto del índice nacional, a través de programas y proyectos de inversión destinados a mantener e incrementar el capital físico o la capacidad productiva o ambos, así como para impulsar el desarrollo regional equilibrado mediante infraestructura pública y su equipamiento. El desarrollo humano, también preciso, mide las oportunidades de los individuos para gozar de una vida larga y saludable, para acceder a conocimientos individual y socialmente útiles y para obtener medios suficientes para involucrarse y decidir sobre su entorno. Su medición se realiza a partir de indicadores de salud, educación e ingreso, los cuales integran el índice de desarrollo humano. Sin embargo, recientemente se introdujo en el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano 2010 una nueva metodología para su cálculo que refina las dimensiones de educación e ingreso, ajusta los referentes internacionales de todas sus variables y la manera en que éstas se sintetizan. Y con relación al exhorto en comento a la Secretaría de Hacienda de modificar las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa sea el indicador de ingreso que ésta tome por el cálculo del índice de desarrollo humano, permítanme solo decir lo siguiente. El ingreso per cápita es aquel que mide la totalidad de los ingresos de las personas sin importar de dónde venga o cómo sea comprendido, ya sea petrolero o no. Y eso determina, junto con los otros indicadores, el índice promedio de desarrollo humano de una entidad federativa. De manera que pedir o proponer se cambien las reglas de operación para considerar solo una parte del ingreso total per cápita es una posición que no abona los principios de equidad y justicia social para todos los estados, incluyendo a los que actualmente ya son beneficiados en el presupuesto de egreso, entre ellos Tlaxcala, el estado que represento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora. Para posicionar en pro del punto de acuerdo, se concede la palabra al senador Zoé Robledo Aburto, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Le voy a hacer una propuesta al ponente. Con su permiso, senador presidente, y quisiera hacer una propuesta más que expresar mi voto a favor para ponerla a discusión de esta asamblea. Creo que sin duda el planteamiento que está haciendo el senador Óscar Román Rosas González manifiesta esta visión puntual de la situación que vive el estado de Campeche, y eso podría ser suficiente para solidarizarnos con su población. Sin embargo, creo que es muy importante que revisemos algunos otros elementos adicionales. Efectivamente, cuando se creó Fonregión, se buscó apoyar económicamente a las 10 entidades del país que se encontraran en un mayor grado de desviación con respecto a la media nacional del índice de desarrollo humano.
Esto estaba planteado como un intento por reducir la enorme brecha que existe entre los estados de mayor y de menor desarrollo en nuestro país. Por los elementos y argumentación que presenta el senador Rosas González, se desprende de la intención de sumar a estas entidades al estado de Campeche, lo cual puede llegar a ser legítimo. Pero en este orden de ideas, la adición de una nueva entidad va a significar necesariamente la exclusión de otra que previamente y bajo los criterios actuales goza del beneficio de Fonregión según se va midiendo año con año el índice de desarrollo humano. Asimismo, creo que es muy importante que señalemos y tengamos muy claro que el instrumento que se utiliza para medir el índice de desarrollo humano es un instrumento internacional que lo calcula las Naciones Unidas a través de su programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Esto posibilita la realización de comparativos internacionales y permite también una distribución de recursos sin politizaciones o partidizaciones de ninguna manera. El Fonregión es, pues, un mecanismo que intenta compensar a los estados con menor índice de desarrollo humano en el país y atiende a un espíritu federalista que apoyamos, pero que hay que decirlo, resulta siempre claramente insuficiente. Creo y quisiera expresar que el desarrollo de las regiones menos favorecidas, particularmente las del sureste, demanda una política deliberada de inversiones y promoción de su potencialidad, de reconocimiento a las enormes aportaciones que hace al desarrollo nacional en materia de generación de recursos naturales como agua, aire, petróleo también por supuesto, gas natural, energía hidroeléctrica, biodiversidad, y de muchas otras materias, incluso como hasta de identidad nacional. Por lo menos así lo entendemos desde Chiapas y esa ha sido una causa de muchos años y de muchos chiapanecos. Por eso, desde 2007 que se creó Fonregión, lo consideramos como un programa y una política deliberada y como un muy buen primer intento en esta dirección. La solución, pues, de fondo, está en hacer crecer la economía del sur-sureste a ritmos y tasas comparables con la de los estados más desarrollados del país, con inversiones, incentivos adecuados, todo lo que se necesita para que la riqueza surja de ahí mismo, de cada estado, de cada municipio, y no como concesión necesariamente del presupuesto federal. Entendemos, sin duda, la posición de Campeche, ya que un solo criterio, en este caso el de incluir el PIB estatal de los ingresos petroleros, pues expresa una realidad contable distinta a la realidad social, y eso lo entendemos claramente. Sin embargo, tampoco podemos omitir que la actividad petrolera arroja múltiples beneficios directos e indirectos a la propia economía de ese estado, y le provee también de otras oportunidades que en otros estados pobres del país no existen, como en el caso de Guerrero, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí o incluso Chiapas, como ya se ha mencionado. Estamos nosotros conscientes que no se podría, en justicia, equiparar los ingresos petroleros como sinónimo de beneficios económicos y sociales, pero tampoco podemos, en la misma justicia, dejarlos completamente de lado como si no fueran un factor, aunque en una proporción menor de beneficios económicos y sociales para las entidades con producción y exportación de petróleo. Por ese motivo, creo que en la bancada del PRD, sin duda apoyamos la intención de mejorar el método de distribución para que sea más equitativo en la asignación de recursos, pero sin alejarnos de los criterios aceptados actualmente y que son validados internacionalmente. Creo que la disputa aquí no debe de ser por los recursos limitados del Fonregión, sino por opciones de desarrollo mucho más, de mucho más alcance para desarrollar y potencializar la riqueza de nuestros estados y que esto se traduzca en un mayor beneficio social, dadas las condiciones tan lastimosas que viven estos estados a los que se ha hecho referencia. Por eso, la petición sería al senador Óscar Román Rosas González a poder modificar el punto de acuerdo para que se plantee incrementar los recursos
de Fonregión. Sin duda, si esto lo permite así, que se incluyan a otros estados, incluso a un 11º estado, para que todas estas entidades que pudieran recibir estos beneficios lo hagan, pero sin excluir a ninguna de las poblaciones que hoy, de acuerdo con esta medición internacional, son quienes son recipiendarios de este beneficio de Fonregión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Para hablar sobre el mismo asunto se concede el uso de la palabra al senador Jorge Luis Lavalle Mauri, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en pro del punto de acuerdo. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, no solamente estoy a favor de este punto que presenta hoy el senador Rosas, sino que además aborda un tema de especial importancia respecto de las finanzas públicas y desarrollo económico del Estado de Campeche, que están determinadas por lo que mucho significa para el país. La extracción de petróleo que se hace en esta entidad hoy en día representa el 65% de la producción total de nuestro país. Esta circunstancia no ha favorecido las finanzas de Campeche, a pesar de que en el presupuesto de egresos de la Federación 2012 se consideró una compensación económica por ello, misma que hasta ahora no ha resultado proporcional con el gran aporte que hace Campeche a la economía nacional y sobre todo con las implicaciones negativas que ello ha traído para la economía local de este estado. En efecto, al depender la economía de Campeche en un 85% de la producción petrolera, provoca que el resto de las actividades económicas que no están relacionadas con el petróleo no sean productivas y que en consecuencia exista desigualdad, pobreza y bajos índices de desarrollo humano. Los indicadores de pobreza en Campeche son elevados. Cerca del 50% de la población se encuentra en esta condición y eso, desde esta Cámara de Senadores debemos de resarcirlo. En virtud de que, como ya lo señalé en otra intervención, el Estado de Campeche es pilar de nuestra economía nacional y esto no se está reflejando en la economía de sus ciudadanos. Entonces, como lo expone el senador Rosas, es menester exhortar a las instancias correspondientes para que Campeche pueda acceder al fondo regional y esto permita al gobierno del Estado tener más recursos para fortalecer la infraestructura y equipamiento de los programas sociales diseñados para disminuir la pobreza y las carencias sociales de la población campechana. El fondo regional se asigna para los 10 estados con menor índice de desarrollo humano en nuestro país, tal como lo comentaba el senador. Y como sabemos, este índice está diseñado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que a grandes rasgos dimensiona el nivel de vida de los ciudadanos que habitan en un país o estado y se basa principalmente en 3 parámetros. Estos son la salud, que se mide de acuerdo a la esperanza de vida al nacer, la educación, que se obtiene por los años de duración de la educación obligatoria, la tasa de alfabetización de adultos y el número de estudiantes en cada uno de los niveles educativos. Y por último, la riqueza, que se estima precisamente por el Producto Interno Bruto per cápita. De tal suerte que el índice de desarrollo humano que hasta ahora se ha estimado para Campeche no es del todo objetivo, en virtud de que el cálculo del PIB per cápita se considera los recursos provenientes del petróleo, los cuales en ningún momento permanecen en la entidad, sino que estos son canalizados íntegramente a la Federación. Por tanto, si bien no podemos modificar la metodología del índice de desarrollo humano, sí podemos hacer, además de lo que propone el senador Óscar Rosas, un exhorto a la Cámara de Diputados para que se considere de manera especial al Estado de Campeche en la asignación del fondo regional, en virtud de que si no se contemplan recursos petroleros en la estimación del Producto Interno Bruto de la entidad, este disminuiría al menos en un 85%. Por eso quisiera pedirle al senador Rosas, con mucho respeto, si me permite primero adherirme a su acuerdo y de ser así, si me concedería el proponerle una adición, como adición un tercer punto. Presidente. Sí, comentaba que quería pedirle primero al senador Rosas si me permite adherirme a su acuerdo y de ser así, si me concedería el proponer un tercer punto correspondiente al presentado. Aquí está. Adelante, senador. Sí, adelante, senador Jorge Lavalle, con gusto. Muchas gracias, senador. Punto quedaría así. Tercero, el Senado de la República exhorta a la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
a que en el presupuesto de egresos de la Federación 2013 considere de manera especial el Estado de Campeche en la asignación del Fondo Regional, toda vez que los lineamientos de la aplicación de los recursos del Fondo Región consideran un indicador basados en los ingresos petroleros, mismos que pertenecen a la Federación y no repercuten en la economía del Estado. Ese sería el tercer punto propuesto, senador. Muchas gracias, senador Lavalle. Vamos a darle curso a los oradores que tenemos. Y más adelante, por favor. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Diva Adamira Gastelumbajo del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional en pro de la propuesta. Con su permiso, señor presidente, compañeras, compañeros senadores. Creo que es importante que más que un discurso político podamos agregar algunos datos duros a la propuesta que ha hecho el senador Rosas. Y solamente me limitaré a hacer esa aportación porque considero que es viable que podamos revisar el caso Campeche. La importancia del Fondo Regional radica en que es un programa para proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, con un impacto en el desarrollo de las regiones de 10 entidades federativas con menor índice de su desarrollo humano. El índice de desarrollo humano sintetiza el avance de 3 aspectos básicos: la salud, la educación, las oportunidades de ingreso, y en este sentido, la entidad federativa con el menor índice es Chiapas, con el 0.6. Después de Chiapas, los estados con menor índice de desarrollo son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Quintana Roo, el DF y Baja California ocupan las primeras posiciones con mayor índice de desarrollo. De acuerdo a los datos del INEGI, en el 2010, la entidad federativa con un Producto Interno Bruto mayor fue el Distrito Federal, luego Campeche se ubicó en el 5º lugar con un producto equivalente a 645,296 millones de pesos. Sin embargo, se le descontaron a las actividades del petróleo y retrocedió 23 lugares a nivel nacional debido a la reducción del 85% de su Producto Interno Bruto estatal. El INEGI señala que el 52% de la población en Campeche vive en situación de pobreza y el Coneval aduce que en el 2007 la pobreza patrimonial fue del 51.4%. Por tanto, en ningún momento se ve reflejado el alto ingreso per cápita que detenta Campeche en las cuentas nacionales. Por lo tanto, nosotros, el grupo parlamentario del PRI, de manera personal, estamos pidiendo que realmente se modifiquen las reglas de operación del Fondo Regional para establecer que el ingreso per cápita no petrolero por entidad federativa sea el indicador del ingreso, que esto se tome para el cálculo del índice de desarrollo humano y sea considerado para el ejercicio fiscal 2013. Es todo, señor presidente. Gracias, senadora. Se concede el uso de la tribuna al senador Benjamín Robles para rectificación de hechos. Muchas gracias, compañeras, compañeros senadores, senador presidente. Por supuesto que el tema que ha venido a plantearle al Pleno el senador Rosas es muy importante. Sin embargo, debo decir con mucho respeto que no estamos de acuerdo en la redacción original contenida en la propuesta que hace el compañero
Óscar Román Rosas González, de exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se modifiquen las reglas de operación del Fondo Regional. Y no estamos de acuerdo porque sentimos que se están obviando algunos factores importantes que esta soberanía debe tomar en cuenta. ¿A qué me refiero? Ante los nulos resultados en materia de combate a la pobreza, donde vemos que las zonas más marginadas del país, más allá de mejorar sus condiciones socioeconómicas, se siguen viendo azotadas por el lastre de la miseria, resulta evidente la necesidad, como se plantea, de reevaluar la asignación, reevaluar los criterios para la asignación del presupuesto en materia de desarrollo social y de combate a la pobreza. Sí, pero para beneficiar a los estados más afectados y no para premiar a otras entidades que de por sí reciben ya recursos cuantiosos. Campeche, compañeras y compañeros senadores, tiene acceso a 2 fondos especiales que son parte del ramo 28. El Fondo de Extracción de Hidrocarburos, en ese fondo ha recibido del 2008 a octubre del 2012 8,065 millones de pesos. Otros estados también reciben parte de estos recursos, son Tabasco, Veracruz y Chiapas, pero la suma de estos 3 estados no alcanza ni siquiera la 1/4 parte de los recursos que recibe Campeche. Por el Fondo de Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleos, Campeche ha recibido de enero del 2006 a octubre del 2012 otros 1,340 millones de pesos. Los otros estados que reciben estos fondos también son Tabasco y Veracruz, pero la suma de estos 2 ni siquiera llega a la 1/5 parte de los recursos que recibe Campeche. Por supuesto, lo queremos subrayar, que entendemos las necesidades de Campeche, deben ser muy importantes y por eso nosotros no podemos decir que no lo entendemos. Pero lo que sí queremos que comprenda el compañero senador Óscar Román Rosas González es que los recursos de Fonregión son de por sí exiguos y son insuficientes ante la realidad de estados como Chiapas, como Guerrero, como Oaxaca. Sí estamos por aumentar la redacción de este resolutivo, ya que las adecuaciones que aquí se proponen y de mantenerlas intactas solo lograrían que los recursos se dividieran entre más estados, afectando a las entidades más pobres del país. Sabemos que el proponente busca lo mejor para su estado, para su tierra, y eso no solo es entendible, incluso es encomiable, pero le queremos recordar muy respetuosamente que este fondo tiene como objetivo población meta a comunidades que son las más marginadas de la nación, y lo que usted propone, señor senador, afectaría el fin último de dicho fondo. Consideramos, senador presidente, que esta soberanía de aprobar el punto de acuerdo como se nos presenta debiese considerar entonces también un aumento considerable al monto de dicho fondo para no desproteger a los estados más necesitados, que además deben ser considerados como de atención prioritaria. Es decir, si se va a aumentar el número de estados beneficiados por el Fonregión, pues entonces también que aumenten los fondos para que los estados que reciben ya este apoyo, lejos de verse afectados, también se vean beneficiados. Y es que de actuar de otra forma, compañeras y compañeros senadores, significaría olvidar a los más necesitados, y eso lo quiero subrayar antes de que este pleno tome una decisión sobre el particular. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senador Benjamín Robles. Solicito a la Secretaría de lectura la propuesta de modificación entregada a esta mesa directiva por el senador Zoé Robledo. Propuesta. Perdón, secretario. Sí, senador Mayans. Para rectificación de hecho, por favor. Adelante, senador. Gracias, señor presidente.
Simplemente para precisar, la situación del estado de Tabasco es idéntica a la situación del estado de Campeche. Igual que el estado de Campeche, la incorporación de la variable del concepto de minería en el PIB nos elimina a las zonas marginadas del estado de Tabasco. Tabasco tiene comunidades con igual nivel de marginación, calificadas igual por la Organización de Naciones Unidas que Oaxaca, Chiapas o Guerrero. El tema es que al modificar el PIB, al incorporar la variable minería del petróleo, que efectivamente funciona, como aquí se ha dicho por el senador Rosas, como un enclave en el estado de Campeche y de Tabasco, donde extrae toda la riqueza y no queda casi nada en Tabasco y en Campeche, que son los productores más importantes de petróleo y de gas del país, pues nos excluyeron de los beneficios en las zonas más marginadas de dicho estado. Por ejemplo, el municipio de Tacotalpa o el municipio de Jonuta en Tabasco quedaron excluidos de todos estos beneficios. Y se cambiaron también las reglas de operación del Fondo de Extracción de Hidrocarburos y los derechos del Fondo Adicional por la Extracción de Petróleo. Por otra parte, se cambió también desde el 2008 la Ley de Coordinación Fiscal. El Estado que más perjuicio sufrió por este cambio en las reglas de operación de los fondos y de las reglas de operación de las reglas de la Ley de Coordinación Fiscal fue Tabasco. Tabasco de 2008 al 2012 ha perdido 10.500 millones de pesos. Ha dejado de percibir 10.500 millones de pesos y la tendencia es que va a continuar perdiendo en este siguiente sexenio entre 1.500 y 2.000 millones de pesos por año por estas razones. Entonces, es necesario revisar las reglas de operación de estos fondos y es necesario también cambiar la ley de coordinación fiscal pensando en un federalismo que realmente fortalezca a los estados todos del país, por el centralismo que se dio en las reglas de operación de estos fondos y la manera en que ha venido funcionando Pemex como un enclave, sobre todo en los estados petroleros. Pero el tema no tiene por qué dividirnos ni enfrentarnos. No tenemos por qué dividirnos ni enfrentarnos los estados del sur-sureste. Yo por eso haría una reflexión de fondo. El tema del sur-sureste es el olvido en que lo ha tenido la Federación por muchos decenios y no lo podemos seguir permitiendo. Nosotros tenemos que repensar el sur-sureste dentro de una lógica de desarrollo regional con solidaridad para todos los estados que integran el sur-sureste y no solamente para 10 estados que son los que están viendo beneficiados en este momento por estos fondos, sino plantearlo de manera regional, integral, y desde esa lógica es que lo tenemos que plantear. Por eso yo presenté una iniciativa de ley donde a los municipios fronterizos se va a crear un fondo en el presupuesto 2013 para favorecer a los municipios fronterizos, para que cuenten con la infraestructura física necesaria para su desarrollo económico, social y político. El TLC ha generado grandes beneficios para el país. El TLC ha significado un incremento en las importaciones notables y en la captación de divisas. Desde ese punto de vista ha sido un éxito, pero los beneficios del Tratado de Libre Comercio se han distribuido fundamentalmente en el norte y en el centro industrial del país y no en el sur-sureste. Y los estudios que se han hecho por los expertos en comercio internacional que han analizado el TLC o el NAFTA por sus siglas en inglés han concluido que la falta de competitividad del sur-sureste y de la frontera sur tiene que ver sobre todo con la falta de infraestructura moderna, competitiva. Es decir,
el sur sureste no cuenta ni con las carreteras, ni con los puertos, ni con el ferrocarril, ni con los parques industriales, ni con la política fiscal que estimule que ahí lleguen las inversiones, que haya la generación de empleos y la productividad y la competitividad que requiere el mundo moderno, el mundo global, la mundialización de la economía en la que estamos insertos todos. Por lo tanto, el planteamiento, el pacto por México que ha hecho el presidente Peña Nieto va en ese sentido. Concluyo. Uno de los 13 puntos claves del presidente Peña Nieto, de sus 13 propuestas y del Pacto por México que firmaron todos los partidos políticos, las tres principales fuerzas políticas del país, contempla el desarrollo del sur-sureste, la creación de la infraestructura moderna que necesita el sur-sureste, la frontera sur, para convertirse en una región competitiva de manera a nivel nacional y a nivel global. Por eso yo creo que este tema no debe ser de enfrentamiento ni de disputa entre los estados del sur-sureste. Por el contrario, es un reto para coordinarnos y que todos los estados del sur-sureste, junto con la Federación, planteen una estrategia de desarrollo regional y la construcción de la infraestructura física que requiere el sur-sureste para ponerse a tiempo con los tiempos que vive el país en sus otras regiones y con los tiempos que está viviendo el mundo. Muchas gracias. Tabasco tiene que participar en ello y nosotros no podemos, los tabasqueños, permitir que se nos excluye de estos acuerdos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Armando Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, sin duda alguna, este es un tema de la mayor importancia y creo que lo que deja en claro es que aquí, en el Senado de la República, estamos en la obligación, pero sobre todo en la gran oportunidad de tener un diagnóstico común, un diagnóstico compartido. Yo celebro, y lo digo en la mejor de las condiciones, que los compañeros del Estado de Campeche hagan un planteamiento en la intención de incrementar los recursos para un Estado hermano, un Estado que aporta una importante cantidad de recursos para el desarrollo nacional, pero creo que sería preocupante que la lógica de nuestro diálogo político sea buscar jalarle más recursos a un Estado descobijando a otro. Se ha dicho, y yo comparto con el senador Mayans, que la problemática de los estados que tienen un índice de desarrollo humano y social en condiciones realmente magras, en condiciones realmente bajas, pues necesitan un enorme, un importante impulso. Y en ese contexto, habemos varios senadores de todos los grupos parlamentarios, del Partido Acción Nacional, del PRI, de todos los que estamos aquí presentes, que sabemos que el sur-sureste requiere un pacto específico en términos de atención. Y en el sur-sureste está Campeche, pero también está Chiapas, están los compañeros oaxaqueños, está Guerrero, está una importante cantidad de estados que lo que requieren de nosotros es, primero que nada, que tengamos un diagnóstico compartido. ¿Cuál es la problemática de la pobreza? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que se le está aportando para la parte del desarrollo nacional? Ahí sin duda alguna Tabasco y Campeche tienen una voz importante, una voz firme, y obviamente un planteamiento que es el que estamos discutiendo hoy. Pero ¿cómo le vamos a negar a Chiapas la aportación que le hace a este país en temas que ni siquiera son cuantificables, como la parte de la biomasa o la parte de la riqueza ambiental? ¿O cómo le vamos a restar a un estado como Oaxaca lo mismo, siendo que es el estado que mayor biodiversidad aporta? Lo que quiero decirles, compañeros y compañeras, es que tenemos que elevar la dimensión de la discusión para garantizar que el sur-sureste verdaderamente tenga una propuesta de desarrollo. Que no nos estemos peleando, compañeros y compañeras, para ver qué estado es más pobre y entonces, ¿cómo le jalamos a otro de los compañeros que sea el 9º, el 10º en pobreza? ¿Cómo le jalamos más recursos? Me parece que los senadores y las senadoras estamos en una enorme oportunidad
primero que nada, de establecer un diagnóstico compartido. De tal manera, señor presidente, que a reserva de las propuestas que se están discutiendo por parte de los compañeros, me parece que hay que verlo en esta dimensión. Que el Senado de la República pueda confirmar un punto de acuerdo como el que estamos discutiendo, en el que no se lastime la cantidad de recursos que se tienen asignados actualmente a los estados, a los 10 estados que componen el Fonregión. Que se incluya Campeche en esta lógica de discusión, pero que esto lo que nos lleve es a un diagnóstico común de dónde están las ventanas de oportunidad, dónde están las aportaciones, dónde están las debilidades en términos de crecimiento, y que hagamos un gran pacto por el sur, no solamente un punto de acuerdo, que hagamos un gran planteamiento como el que ya se empezó a discutir el domingo pasado, pero que nos permita obviamente discutir infraestructura, que nos permita discutir cuál es la condición de los pueblos indios de nuestros estados, cuál es la condición de la problemática de seguridad y cómo le vamos a meter recursos. De tal manera, compañeras y compañeros, que estando de acuerdo con la proposición, con el punto de acuerdo que hacen los compañeros senadores de Campeche, tenemos que garantizar que en este punto de acuerdo se establezca una mesa de trabajo que garantice un diagnóstico común en los próximos días. ¿Para qué, compañeros y compañeras? Para que este Senado de la República le envíe a los compañeros de la colegisladora que ya van a empezar a pensar en el tema del presupuesto, y para que juntos hagamos una amalgama en la discusión del paquete fiscal, especialmente en la discusión de la ley de ingresos, para que esta visión quede incluida, porque si no corremos el riesgo de que la gran discusión del sur-sureste solamente quede en un tema de punto de acuerdo. Necesitamos garantizar que para el presupuesto de egresos del 2013, esta visión, que es la visión del sur-sureste, quede incluida en materia presupuestal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Compañeras senadoras, compañeros senadores, esta mesa quiere hacerles una propuesta debido al gran interés que ha suscitado el tema y la trascendencia. Si se pudiera replantear para la próxima sesión, pero adelante, senador Albores. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, sin duda, yo creo que no solamente los estados del sur-sureste comparten la visión, sino todos los estados de la República Mexicana, de que tenemos que acortar la brecha entre entidades ricas, entidades medianas y entre entidades pobres. Un país no puede caminar si no es de forma solidaria. Un país no puede crecer de forma importante en el norte del país o en el centro, generar los empleos, y verse en regiones disminuido en pobreza, marginación y rezago. El eje sur-sureste lleva ya mucho tiempo en la política pública mexicana. Queremos tener políticas públicas diferenciadas de diversos índoles para que nuestras entidades federativas crezcan más, para que se instalen empresas, para que se genere la infraestructura adecuada y para que le demos mejores condiciones de vida. El Fondo Regional, que fue una gran iniciativa, que tiene en el fondo esta lógica de acortar la brecha y dar mejores oportunidades de desarrollo, es un avance. Sin duda no es lo que esperamos la gente del sur. Y nos hemos estado aquí debatiendo algunos minutos, o ya quizá más de una hora, de este fondo que es importante, pero requerimos mucho más, y nos hemos estado aquí peleando entre entidades hermanas la fórmula de distribución. Bajo ningún motivo, y creo que hemos acordado todos, no podemos estar de acuerdo a que ningún estado pierda recursos. También estamos totalmente de acuerdo
en el punto de acuerdo que da el senador Rosas. No es posible que por algunas fórmulas petroleras, estados que tienen una gran marginación y rezago, no se les identifique como pobres o rezagados. Por lo pronto nosotros hemos estado platicando entre todos los senadores de diversos partidos y le solicitamos al senador Rosas lo siguiente para que no entremos en una dinámica de quién gana y quién pierde, sino más bien aprovechar este punto de acuerdo para que todas las entidades federativas del sur-sureste ganemos desde el presupuesto 2013. Y lo siguiente sería que retiráramos este punto de acuerdo para la próxima sesión. Como dice nuestro amigo el senador Ríos Peter y el senador Zoé Robledo, analicemos una propuesta adecuada del índice de desarrollo humano y en esta propuesta y en este punto de acuerdo también exijamos que crezca la bolsa del Fonregión. Desafortunadamente este fondo se ha vuelto el único fondo que luego las entidades federativas pueden hacer uso para cumplir con muchísimas demandas que tienen. Entonces, crecer la bolsa, analizar el índice de desarrollo humano para que no queden fuera estados como Campeche y Tabasco y volverlo a plantear en la próxima sesión. Esa sería la propuesta del senador Rosas, y me gustaría terminar diciendo que, tomando la palabra de algunos senadores que me antecedieron, que debemos de aprovechar el Pacto por México, que trae un apartado específico para las políticas públicas del sur-sureste y presentar iniciativas, tanto el índice en el índole de pobreza y marginación, pero también en el índole de instalación de empresas, de generación de empleos y de generación de producción. Muchísimas gracias. Gracias, senador Albores. Preguntamos al senador Óscar Rosas su opinión. Primero, para agradecer y significar la sensibilidad de los compañeros senadores de diferentes entidades y hayan abordado durante efectivamente más de una hora el tema de Campeche, que no es un tema menor. Los argumentos que hoy subí en tribuna son con datos muy duros. Campeche, según el ingreso per cápita, somos más ricos que Noruega, somos más ricos que todos los países europeos, cuando es una enorme irrealidad. Campeche es un estado tan pobre como muchos del sur-sureste, y por eso el día de hoy subí esta propuesta para que se sensibilice el Senado de la República y apoyen una propuesta viable donde ninguna entidad se excluya, que todas puedan participar de los beneficios de este fondo. Y yo creo que, sumándome a las propuestas y reiteradas peticiones, retiraré el punto de acuerdo para replantearlo, hacer uno con todas las ideas que aquí hemos escuchado, pero ante todo, no olviden, el estado de Campeche es tan pobre como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, que necesita el apoyo del Senado de la República y de todos los mexicanos. Y aún así, de significar que el estado de Campeche le ha dado mucha riqueza a México a través de su extracción, pero no se ve en las comunidades campechanas. Por eso agradezco mucho este debate, donde se sumaron todos, y con mucha madurez voy a volver a presentar, con el consenso de todos, una propuesta seria, donde no quede excluido ninguna entidad que necesita el apoyo y la mano de todos. Muchas gracias. Agradecemos, señor senador. Senador Mayans, dígame con qué objeto. Para hechos. Tiene usted el uso de la tribuna. Aquí del curul nada más. Bueno, ya el compañero Rosas ya retiró el punto de acuerdo. Sin embargo, nada más para recordar a la Asamblea
que en el 2007 la reforma fiscal de Felipe Calderón retira el petróleo del Producto Interno Bruto de los estados. En esa ocasión nos tocó presentar una iniciativa en la Cámara de Diputados, trabajada con varias instituciones muy serias, donde analizamos el índice de desarrollo humano precisamente, y para que tengan claridad, obviamente en ese entonces el Partido Acción Nacional apoya la iniciativa de entonces Felipe Calderón. Sin embargo, el ejemplo de Tabasco, por ejemplo, el PIB tabasqueño es igual al PIB de Aguascalientes, que no hay petróleo. Entonces nos lleva a la conclusión de que Campeche, Tabasco y los estados que tienen petróleo, que sufrimos el alto costo de la vida en esos estados, en la comida, en las rentas de vivienda y por supuesto la contaminación del medio ambiente por la extracción de petróleo y todo lo que implica la extracción del crudo, pues el trato es desigual en ese sentido. Por supuesto estamos en el ánimo de que todos tengamos el mismo trato, pero bueno, sí hay estados favorecidos con el petróleo que le dan esa palanca, ese apoyo al país con gas, con petróleo, y sin embargo vemos que el dinero y el trato que se le da a Tabasco y al sur sureste, donde está el gas, el petróleo, la riqueza de este país, pues es desigual. Es cuanto, presidente, y qué bueno que se haya retirado el punto de acuerdo, compañero Rosas, y hay que trabajarlo por Campeche, por Tabasco y por todo México. Gracias. Gracias. Se ha retirado por parte del proponente, el senador Rosas González, la proposición. Continuamos. Se recibió de la senadora Laura Angélica Rosas Hernández y otros senadores integrantes de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana un punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a modificar la denominación de esa comisión y que quede como Comisión Anticorrupción, Transparencia, Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, el cual se turna a la Junta de Coordinación Política. Compañeras y compañeros senadores, les informo que las demás proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Las y los senadores que deseen mantener inscrito su asunto solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Las efemérides inscritas en nuestra agenda del día se integrarán al diario de los debates. Se cita la siguiente sesión el próximo jueves 6 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión.